Parece que hay una cuestión muy delicada que me parece que hay un criterio que en algún momento el gobierno o va a tener que revisar, por lo menos discutir muy profundamente, que es el criterio este de que lamentablemente sigue atado al tema de que aumentar los salarios es inflacionario. Esto suena duro, pero digo, cuando te dicen liberal, cuando te dicen que apunta a una inflación 29 y que todos los indicadores se alineen con eso y los salarios suban 32, así recuperan 3 puntitos, es decir, ni siquiera te la prometen la recuperación con respecto a lo que se perdió el año pasado, te están diciendo contengamos. Y por otro lado tenés, efectivamente, en la realidad tenés pymes que te dicen, si mi actividad está muerta, apenas puedo pagar los salarios, ¿cómo voy a pagar un aumento mayor? Bueno, eso sí es cierto. No hay un tema de inflación, hay un tema de cómo haces sostenible a esa pyme. Pero yo creo que ahí la respuesta no se da por el tema de ajuste salarial, se debería dar por otro tipo de políticas que refuercen la posición de esas pymes para que vuelvan a la producción, porque esa pyme también vive del consumo y el consumo depende directamente del salario. No hay una incidencia, depende absolutamente del salario. Entonces, trabajar sobre el refuerzo de la posición de esa pyme te requiere políticas de intervención mucho más fuertes, que es lo que este gobierno no se decide hacer, no quiere hacer. Vos fíjate que cualquier cuestión que dentro de un rato voy a hablar de algunas cuestiones de precios y lo que está pasando hoy en las discusiones entre el gobierno y empresas, pero fíjate que hacen todo lo posible para que el mercado la resuelva y ellos acompañan alguna medida, alguna sanción para si alguno se pasa un poquitito o se abusa, pero que resuelva el mercado. Y no está resolviendo el mercado y no va a resolver el mercado. El mercado lo que va a resolver es lo que acaba de contar Artemio, una salida absolutamente desigual y en medio de esto uno diría hasta perversa, porque si a esta situación que tenemos, a un 50% lo dejás afuera de la recuperación, y si eso es una perversión. ¿Qué es lo que planteó Cristina en el estadio Diego Maradona en la ciudad de La Plata? Alinear. Es lo que planteó Cristina. Ojo que el crecimiento derrame. Utilicé una palabra espantosa. Espantosa, sí. Utilicé una palabra espantosa. No, y aparte que eso. Utilicé una palabra espantosa. Le pido una disculpa. Cristina es parte de este gobierno también, ¿no? Me parece que ahí también hay que exigirle a todo el mundo que juegue un poquito más este partido, porque me parece que estamos en una situación dramática, trágica. Estás lejos y estamos en distanciamiento social, pero me acercaría y te cruzaría mi mano derecha en señal de afirmación y apoyo de lo que acaba de decir. Cristina es parte de este gobierno y lo que pasa en este gobierno también es responsabilidad de Cristina, claramente. Y si está pasando todo lo que está pasando con el ingreso, con el salario, con la inflación, también es responsabilidad de Cristina. Está muy bien lo que acaba de decir, la verdad que está muy bien, suscribo hasta las comas. Es porque forma parte de la alianza, porque la que pone más votos, porque lo eligió Alberto. Y porque la situación no tolera que la pasemos de largo. Nobleza Obliga es una de las pocas, no es funcionaria, pero la poca representante de un poder del Estado que por lo menos manifiesta este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque también dijo, y aparte de una cosa más que no funciona, que es por un sentido lamentable, por otro afortunadamente está, pero digo, es de las pocas personas que puede decir esto. Ojalá tuviéramos unos cuantos que pudieran decir esto, pero de las pocas personas que puede decir esto o puede conducir a gente que plantee este tipo de cosas. Bueno, no se está planteando así masivamente diciendo esto hay que discutirlo. Esta es la discusión. Que por otra parte te digo también, hay errores, hay cuestiones que no se han definido durante el gobierno de ella también. Pero no eran tan graves la situación como la que tenemos ahora. Ese es el tema. Ahora es más urgente. En aquel momento podíamos teorizar y quedarnos ahí. Sería mejor que... No, ahora es urgente. 10:05. Vamos a saludar ahora a Artemio López, sociólogo, integrante de la familia disfuncional de Siempre Soy. Querido Artemio, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Daniel? ¿Todo bien? Acá estamos. Bien. Bueno, para el día de hoy, ¿qué tenemos? Estás haciendo un número con respecto al tema del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Sí. Que es un... Bueno, exactamente, es un tema que nosotros seguimos porque eso coordina además asignaciones familiares, planes de la remuneración en planes, asignación universal. Siempre es una cifra de referencia además para evaluar la evolución de los salarios informales, ¿no? Que ya tienen en el salario mínimo vital y móvil una referencia insoslayable. ¿Qué se viene? Bueno, el salario móvil mínimo vital y móvil tiene un incremento
del 28%, mientras la inflación fue del 36.1%, o sea que hay un deterioro muy fuerte en términos de poder adquisitivo real. Para fines de abril se va a actualizar nuevamente y las cifras preliminares que se manejan son en torno al 30%. Estaría en torno el salario mínimo vital y móvil en torno a los 30.000 pesos. Eso va a hacer que nuevamente se postergue la ganancia o yo te diría la recomposición del poder adquisitivo real del salario mínimo vital y móvil, con lo cual el gobierno tendría ahí una falta con respecto a lo que normalmente anuncia cada vez que puede, que es que los salarios le ganen a la inflación. Va a haber un aumento acumulado desde el último aumento del 28% más el 30% que se tiene previsto del 65%, acumulado en términos de aumento del salario real, contra en el mismo periodo 65 puntos de inflación. O sea que se empataría con respecto a la inflación del último periodo, pero quedaría pendiente los 8 puntos porcentuales de pérdida de poder adquisitivo que arrastra el salario mínimo vital y móvil. Con lo cual, nuevamente estaríamos en situación de que un salario mínimo vital y móvil estaría en línea con un poco por sobre la línea de indigencia cuando se actualice nuevamente, con lo cual estaríamos nuevamente en una situación muy crítica en términos de poder adquisitivo. Difícilmente se encuentra una serie de salario mínimo tan baja como la actual, y habría que referir el análisis a la crisis del 2001 para poder encontrar un gap tan fuerte entre la canasta básica de alimentos y lo que se remunera con un salario mínimo, que al mismo tiempo va a ser también una referencia insoslayable, voy a insistir, para asignaciones familiares, los salarios de los trabajadores informales y otros planes que tienen en el salario mínimo una referencia concreta. Por lo tanto, lamentablemente las noticias no son buenas en cuanto a recomposición del poder adquisitivo de los salarios si analizamos lo que va a pasar. Ya no y además hay otra cuestión, vos lo estás tomando, si se quiere, con el índice inflacionario plano, ¿no? Pero la inflación de los sectores populares, que básicamente destinan todos sus ingresos a los alimentos, es mayor. Bueno, totalmente. Bueno, y te refuerzo tu argumento. No solo es mayor la inflación para los sectores populares. El año pasado fue de 36% la inflación general y 6 puntos más, 42% claro. Los alimentos, ¿no? Y yo te estoy tomando como referencia, ahí está Rulo, no sé qué opina, sí, la inflación proyectada, estos 29 puntos de inflación que el gobierno dice va a haber durante este año. Por lo cual, evidentemente, claro. También eso habría que discutirlo, si es que se puede cumplir esa pauta inflacionaria con los aumentos de estos primeros 5 meses del año 2021, ¿no? Sí, dos elementos les agrego a lo que están diciendo ustedes, digamos. Una que es cierto, que donde falla el argumento teórico es decir que la inflación va a ser del 29%, la realidad está mostrando lo contrario. Y el otro tema que también incide en el bolsillo, cuando tenés inflación tan alta como está pasando ahora, el momento del aumento no es un tema menor, porque ya, por ejemplo, ahora si empatás, aunque empataras los índices, vos ya te comiste unos cuantos meses donde los precios fueron subiendo y tu salario era el de antes. Entonces eso no lo recuperás, es decir, venís perdiendo, y un día dice, pero este mes empatás, fenómeno, empato. Y después, bueno, seguís perdiendo, porque sigue la inflación alta. Entonces, digamos, el chiste de empatar una vez por año cuando la inflación es tan alta es que en el medio te comió poder adquisitivo y te comió ingresos a lo loco la inflación, que ese es el otro punto que en estas cuestiones habría que contemplar también, ¿no? ¿Artemio? Bueno, estaba Artemio López. Artemio, ¿me escuchás? Artemio, hola Artemio, ¿estás? Bueno, 5 minutos para las 10 de la mañana, estamos conversando con Artemio López. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Estabas, me parece que estabas silenciado. Ahora te escuchamos, Artemio. Ahora te escuchamos, sí. No, bueno, después un nuevo componente para que tengamos en cuenta sobre deterioro del poder adquisitivo de los ingresos familiares es el aumento de los medicamentos, que es realmente es insoportable para la mayoría de las economías familiares. Desde el observatorio CEPROFAR realizaron un estudio de medicamentos a ver cómo evolucionó durante el año 2020. Bueno, el aumento promedio de los 10 medicamentos más vendidos durante el año 2020 fue del 46.1%, bien por arriba del 36 puntos de inflación general,
y en línea claramente con el aumento, incluso por arriba, de alimentos y bebidas. O sea que estamos viendo cómo concurren varios factores para imaginar que la reacción del crecimiento económico no va a ser apropiada por el conjunto de la sociedad argentina, sino que el crecimiento económico, que yo creo va a existir este año, el ministro dice en torno al 7%, bueno, veremos, pero va a existir, va a ser apropiado de manera muy asimétrica por distintos sectores sociales, en línea con el patrón distributivo que existe en Argentina. Ya lo comentamos, ahora se dieron a conocer los datos oficiales de distribución del ingreso, y muestra que el 10% más pobre de la población recibe el 1.5% de ingreso, mientras el 10% más rico el 31.7%, una brecha de 22 veces en líneas generales. Bueno, ese patrón distributivo tan asimétrico va a ser el que reproduzca y que de alguna manera modele el tipo de crecimiento que se está planteando en Argentina hoy, un crecimiento asimétrico para el cual para la mitad de la población va a ser prácticamente invisible. O sea, como está planteado hoy la cosa, en términos generales, el 50% de la población argentina más pobre no va a tomar nota del crecimiento económico tal cual está modelado en la actualidad. Porque, vuelvo a insistir, todos los aumentos que concurren a deteriorar el poder adquisitivo familiar y sobre todo en los sectores populares, alimentos, bebidas, medicamentos, están 10-15 puntos por arriba de la inflación, ni hablemos de las actualizaciones salariales. ¿Qué porcentaje decís? ¿Qué porcentaje decís que queda fuera de los beneficios de la recuperación? Yo creo que la mitad de la población que está en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Imagínate, Rulo, que tenemos un 42% de pobres. La línea de pobreza, para tener una idea, está en 60.000 pesos. Redondeando, padre, madre, un adolescente y un niño en un hogar metropolitano, 60.000 pesos para no ser pobre. Y para completar el análisis, hay gente que supera la línea de pobreza, pero por menos del 25% del valor. O sea que está entre 60 y 72.000 pesos. Ahí tenés a la mitad de la población argentina. Bueno, la mitad de la población argentina, como está planteado hoy el esquema de crecimiento y el patrón de crecimiento y el patrón distributivo, no se va a enterar de estos 7 puntos de crecimiento económico que está planteado por el ministro de Economía. Lamentablemente, porque vuelvo a insistir, analizando uno por uno los componentes de ingreso familiar y al mismo tiempo los componentes de gasto, te das cuenta que está muy por arriba de las posibilidades. Ahora, además, está planteado un aumento de tarifas. Y uno dice rápidamente un 7% como no es nada, pero un 7% para el 50% más pobre de la población es una enormidad de plata. No es cualquier tema, porque ya las tarifas están por las nubes para ese sector poblacional. Por lo tanto, aumentarlas un 7, un 8, un 9%, que parece que se dice rápido, y parece que con respecto a lo que piden las empresas, 42, 45%, es obviamente una diferencia. Pero para los sectores familiares, para los ingresos familiares, es un golpe al bolsillo tremendo. Por eso decimos, tal cual está planteado el patrón distributivo y tal cual está planteado el índice de aumento de precios de medicamentos, alimentos, bebidas, todos los componentes de ingresos familiares de los sectores vulnerables, la mitad de la población argentina no se va a enterar del crecimiento del 7%. Artemio, un abrazo muy grande. Chao, hasta luego. Nos vemos el viernes en el conversatorio junto a Amado a las 11 de la mañana, que es uno de los temas que nosotros venimos machacando. Especialmente lo viene haciendo Artemio, lo viene haciendo Amado, lo venís haciendo vos, Rulo, que es el tema del ingreso y la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Son dos calles que van paralelas: el aumento de los precios, el aumento de los ingresos. Digo los ingresos y no digo los salarios. Digo las asignaciones, digo las jubilaciones, digo los salarios, aquellas personas que tienen salario registrado. Generalmente que tiene el salario registrado tiene una organización, tiene un sindicato, tiene una paritaria, tiene un sinfín de herramientas para poder defenderse. En el caso de los trabajadores no registrados, es el salario mínimo un poco el que tira la negociación para arriba, ¿no? El salario mínimo está muy atrasado, muy atrasado. Y esa es una medida que tiene que tomar el Estado. En este caso la podría tomar el ministro de Trabajo, ¿no? Entre otra cuestión, ¿no? Es una decisión. No es fácil, no digo que sea fácil. Tenés que afectar intereses, pero el salario mínimo, bueno, acá la cuenta la acaba de hacer Artemio.